Los temas que quedaban pendientes serían de problemas de valor inicial y frontera y el primer método para resolver una ecuación diferencial, en este caso sería el de método de separación de variables. Entonces vamos a iniciar con los problemas. Con respecto a problemas de valor inicial y de frontera, lo que tenemos que saber es que como tenemos ecuaciones diferenciales que por lo general tienen infinitas soluciones, a veces estas vienen acompañadas de algunas condiciones que hacen que encontremos en específico una solución particular. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el ejercicio anterior debíamos encontrar una ecuación diferencial cuya solución general es esta. Entonces recordemos que teníamos dos parámetros A y B. Estos son constantes, son números cualquiera. Entonces, este tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque si yo le asigno particularmente al B 5, por ejemplo, y al A un 3, esta es una solución particular. ¿Ok? Yo puedo asignarle 6 y puedo asignarle acá un 3, por ejemplo, y voy a obtener otra particular. Pero la general es la que está acá, con los parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi solución puede tomar cualquier valor, eso sí, para esa ecuación diferencial en particular. Entonces, como les decía, una ecuación diferencial tienden a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuál es la solución particular para una ecuación en específico? Bueno, me van a dar algunas condiciones para yo poder obtener. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre lo que es un problema de valor inicial y de valor frontera, o también llamado límite. Entonces, en ambos problemas se busca determinar o encontrar una solución particular de una ecuación diferencial que me dan. Estas dos, o sea, estos problemas van a tener condiciones particulares que se aplican sobre la función desconocida y sus derivadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? El problema de valor inicial va a tener estas condiciones en un mismo valor de la variable independiente. Siempre va a ser específico para un valor. Y el problema de valor de frontera o límite va a tenerlo en dos o más valores de la variable independiente. En ambos casos es la misma. Es un problema que puedo tener una ecuación diferencial y le asigno algunas condiciones para yo poder encontrar la solución particular. En el problema de valor inicial tengo ciertas condiciones con un mismo valor de la variable independiente. En este caso la variable independiente es X, porque estoy derivando Y. En el problema de valor frontera, las condiciones me las dan en valores distintos de la variable independiente. Vean que en este caso la función es X y la variable independiente es T. Por eso aquí tengo X como función y tengo evaluado el valor de X, que es 4 y menos 3. Entonces, de esta forma, podemos distinguir un problema de valor inicial. Tengo condiciones iniciales para un mismo valor de la variable independiente. Y el de valor frontera sería que tengo para la variable independiente dos o más valores, pero estos son distintos. Entonces, vamos a ver los siguientes ejercicios. Dice, ejercicio. Una partícula P se mueve a lo largo del eje X, o sea, de forma horizontal porque es en el eje X. De tal manera que su aceleración en cualquier tiempo t, evidentemente como es tiempo es mayor o igual que 0, está dada por esta fórmula de acá. Aceleración es igual a 8 menos 18 por t, donde t es el tiempo. Tenemos que encontrar la posición X de la partícula medida desde el origen en cualquier tiempo t, asumiendo que
Inicialmente, t va a ser 0. Y en ese tiempo está localizado en x igual 5. Y está viajando a una velocidad v que es menos 2. ¿Qué quiere decir eso? En una velocidad negativa, que está viajando hacia la izquierda. Entonces, para todos los problemas de valor inicial o frontera, lo que vamos a recordar es que si yo tengo una función, voy a llamarle a esa función x. Si esa función es x y tiene que ver con la posición de una partícula que se desplaza a lo largo de una línea recta con respecto al tiempo, entonces siempre voy a relacionar la velocidad que me indican como la primera derivada de la función. En este caso, la primera derivada de x. Recordemos que x es la función de posición. Entonces, si x es la función, la velocidad es x'. Y la aceleración es la segunda derivada de la función. Si mi función fuera y, pues es lo mismo. La velocidad es la primera derivada de la función y la aceleración siempre representa a la segunda derivada. ¿Ok? Esto es primordial en el caso de este tipo de problemas. Entonces, vamos a hacer la solución de este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que considerar acá? Vean que simplemente me da información. Entonces, yo tengo que plantear, en este caso, tanto la ecuación como sus valores o condiciones dadas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? ¿Cómo podríamos determinarlo? Vamos a ver. Ustedes van a tomar el problema y me dicen, la aceleración está dada por esto. Entonces, voy dato por dato. Esta es la aceleración. Entonces yo escribo. La aceleración, que es un dato que tengo. Aceleración es este que está acá. Ahora, ¿qué teníamos que saber de la aceleración? Que A representa la segunda derivada de la función. Entonces, en este caso, yo voy a tomar como aceleración, en lugar de A, sería la segunda derivada. ¿Okay? Voy a tomar a X como función de posición. Entonces, utilizo X''. Ya con respecto a T, que es tiempo. Esta sería la función de aceleración. Vamos a ver qué más me indican. Dice que tengo que encontrar la posición X, o sea, tengo que determinar quién es X, cuál es esa función X. De la partícula medida desde el origen en cualquier tiempo, que vamos a asumir que inicialmente, cuando t es 0, está localizada en x igual 5. ¿Qué quiere decir esto? Que vean que x representa la posición. Entonces, x del tiempo va a ser 5. O sea, que cuando el tiempo es 0, la posición de la partícula va a ser 5. Recuerden, x es la función de posición. Entonces, x de 0 es 5. Y me dicen después que está viajando a una velocidad de menos 2. O sea que v es menos 2. Entonces, en lugar de v, recordemos que v representa a la primera derivada. La primera derivada de t. Pero t, ¿quién es? T es el tiempo. En este caso, me dicen que está viajando a una velocidad de menos 2. Entonces sería igual, x' de 0 igual a menos 2. Entonces, listo, ya tengo la función y tengo los valores o condiciones iniciales. Entonces, retomando, tengo la aceleración, es 8 menos 18t. La aceleración es la segunda derivada. Entonces hago el cambio. La segunda derivada sería esta función. Ahora voy con las condiciones iniciales. Asumiendo
que inicialmente t es 0, entonces cuando t es 0, la posición es 5 y la velocidad es menos 2. Entonces, ¿qué significa que x sea 5? Que cuando yo evalúo x en el tiempo, eso obtengo como resultado 5. Pero recordemos que el tiempo es 0, porque esto es lo que estamos asumiendo siempre. Y la velocidad es menos 2. La velocidad, recordemos que es la primera derivada. Igual en 0 porque estamos trabajando con un tiempo inicial, siempre es 0. Listo. Entonces, la idea es resolver este problema. Tengo que encontrar la posición X. Es decir, tengo que determinar la función original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo voy a partir de la ecuación que tengo. Y la idea es comenzar a integrar en ambos lados del igual para poder ir determinando o irme devolviendo acá. Entonces, ¿por qué integro? Recordemos que si yo, bueno, que lo que es derivada e integración son procedimientos inversos entre sí. Entonces, si yo derivo una integral, me voy devolviendo. Entonces acá, ¿qué pasa? Vamos a escribirlo acá. Si yo integro en ambos lados del igual, en este caso voy a aplicar la integral aquí, voy a integrar en ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Vean que tengo que integrar a x' de t en la izquierda. ¿Ok? Y tengo que integrar esta expresión en la derecha. Ahora, mucho cuidado. Recordemos que acá tenemos que integrar con respecto a t. ¿Ok? Y acá también tenemos que integrar con respecto a t. Entonces tenemos que agregarlo de esta forma. Podemos escribirlo o lo hacemos de esa forma, no hay problema. Entonces, si yo integro la segunda derivada de x, lo que yo obtengo como resultado siempre es la primera derivada. ¿Ok? Y la integral de 8 menos 18t con respecto a sería 8t menos, y recuerden que aquí sería 18, y sería al exponente le tengo que sumar 1. 1 más 1, 2. Y siempre se divide la expresión entre ese resultado del exponente. Y recordemos que cuando integramos, tenemos que agregar una constante. Aquí es usual llamarles C1, C2, C3, para no estar repitiendo. Entonces, en este caso, si yo simplifico un poco este resultado, lo que obtengo es lo siguiente. Sería la primera derivada de 8t menos 18 dividido entre 2 es 9. Entonces esto me queda menos 9t a la 2, más la constante. Entonces, vean que, ¿para qué me van a servir las condiciones iniciales? Me van a servir para ir determinando quiénes son las constantes. Vean que aquí tengo la primera derivada. Entonces, tengo que utilizar la condición que contiene a la primera derivada. Esa condición dice que la primera derivada evaluada en 0 me tiene que dar menos 2. Entonces, si yo aplico esto, vean que la idea es cambiar esto por 0. ¿Ok? Vean que yo voy a evaluar el 0 en t. Entonces, empiezo 8 por 0 menos 9 por 0 a la 2 más la constante. Pero ¿quién es x' de 0? X' de 0 es menos 2. ¿Ven acá? El resultado. Y listo, a partir de aquí, simplifico toda esta expresión. Vean que, en este caso, 8 por 0 es 0, menos 9 por 0 es 0, entonces todo esto se cancela, y me queda que la constante C1 es menos 2. Entonces, ya, gracias a esa condición, yo sé quién es x' de t. Es 8t menos 9t a la 2, más la constante,
que la constante es menos 2. Listo. Con esta que acabamos de obtener, vamos a seguir trabajando hasta llegar a x, que es lo que necesitamos. Entonces, de nuevo, integramos en ambos lados de la igualdad. Si yo integro en ambos lados, lo que voy a obtener, vamos a ver, voy a integrar en ambos lados. De nuevo, aquí tendría que integrar a x' de t, que es lo que está a la izquierda. Y recuerden, con respecto a t. Y en la derecha tengo que integrar con respecto a t, la otra expresión sería 8t menos 9t a la 2 menos 2. Entonces, ya yo sé que si integro una derivada, lo que obtengo es la función con un orden menos. Entonces, si aquí yo tengo la primera derivada, pues vean que ya yo voy a encontrar quién es x de t. Entonces, vean acá arriba. Si integro la segunda derivada, obtengo la primera. Baja el orden. Y a partir de la primera, ya voy a encontrar quién es x de t. Y en la derecha aplicamos la integración. Acá me quedaría 8t a la 2 dividido entre 2. Menos 9t a la 3 dividido entre 3. Menos 2t más la constante, que voy a llamarle C2. ¿Ok? A partir de aquí voy a simplificar todo lo que pueda. Y tengo 8 entre 2 es 4. Entonces me queda 4t a la 2. Menos 9 entre 3. Me queda menos 3t a la 3. Y ya esto queda igual. No se puede simplificar más. Listo. Aquí aplico la segunda condición que yo tenía. Vean que sería x de 0 igual a 5. Vean que aquí esto no me va a fallar nunca. Porque pues tengo los datos necesarios para ir sustituyendo. Ya encontré x. Este es x. Entonces, vean que si yo, voy a llevarme esto a la otra página. Si yo tomo el 0, recuerden que el 0 en este caso es t. Entonces, ¿qué hago acá? X de 0 es 5. Esto es 5. Y aquí tengo que evaluar 0. Entonces, evaluamos, simplificamos toda la expresión. Y vean que en este caso también todo esto que está acá nos da 0. Entonces, todo esto se cancela. Y llego a que la constante es 5. 5 es igual a la constante 2. Entonces, vean que ahora sí, ya yo sé quién es x de t, que era lo que me estaban pidiendo. X de t es toda esta expresión más la constante, que en este caso es 5. Y esta es la respuesta. Esta que está acá. Entonces, de esta forma, x de t sería 4t a la 2 menos 3t a la 3, menos 2t más 5. Entonces, la idea es plantear un sistema donde tengo la función y las condiciones dadas. A partir de ahí, tomo la ecuación dada, la ecuación diferencial, y empiezo a integrar en ambos lados es igual para ir obteniendo las funciones con sus constantes. Las condiciones me permiten a mí determinar quiénes serían esas constantes. Y a partir de ahí encontrar lo que me están pidiendo. Vamos ahora con el otro problema. Dice, una partícula P se mueve a lo largo del eje X, de tal manera que su aceleración está dada por esta de acá. Entonces, vean que de nuevo la aceleración representa la segunda derivada. Aquí está. 6t más 4. Ahora vean que aquí está la diferencia. Este es un problema de valor frontera, porque dice, encuentre la posición X. De nuevo, tengo que encontrar X de t, de la partícula en función del tiempo, asumiendo que la partícula va a estar en X igual menos 1 cuando el tiempo es 0. ¿Esto qué significa? Que X de 0 es menos 1. Es esta que está acá.
Y en x igual 5 cuando t es 1. O sea, que x evaluada en 1 es 5. Esa es la otra condición que me dan. ¿Por qué sé que es frontera? Porque vean que me dan una condición en valores distintos de la variable independiente. Entonces, eso me sirve solamente pues para clasificar el tipo de problema. Valor inicial o de frontera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, vamos de nuevo. Tenemos que integrar. Ya no voy a aplicar el procedimiento de la integral. Simplemente aquí, si yo sé que esta es la expresión, la ecuación diferencial, en este caso, si yo integro la segunda derivada, obtengo aquí la primera derivada. Y a la derecha, si integro 6t más 4 con respecto a t, aquí obtendría 6t a la 2 dividido entre 2 más 4t más la constante porque estoy integrando. No se nos olvide esa constante. Entonces tenemos que repasar la integración, ¿verdad? Voy a simplificar esto. 6 entre 2 sería 3. Entonces 3t a la 2. Vean que yo no tengo una condición para la primera derivada. Vean que simplemente es para x, entonces no hay problema. Simplemente vamos a seguir aplicando la integración para encontrar x. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién es x. Si yo integro x', voy a obtener a x. Entonces, x de t es igual a 3, t a la 3, dividido entre 3. Aquí estoy integrando con respecto a t, más 4, t a la 2, dividido entre 2, más, en este caso, una constante sería esa constante por la variable. Recuerden que si yo tengo que integrar 2, por ejemplo aquí, si tengo más 2, su integral es 2t. Entonces, en este caso, es una constante C1. Entonces sería C1t más la constante de terminar de integrar toda esta expresión. ¿Ok? Ahora sí, vean que ya yo conozco las condiciones para esta ecuación. Entonces, voy a utilizar las dos. X de 0 es menos 1. Entonces voy a trabajar con esto. Y luego voy a trabajar con X de 1 igual a 5. Voy a llevarme esto que viví ahí para hacerlo aquí abajo. Voy a simplificar esta expresión porque vean que todavía se puede simplificar. 3 entre 3 es 1. Entonces aquí solo queda 1, te gana 3. 4 entre 2 es 2. Entonces aquí tengo 2, te gana 2. Y ahora sí, si yo evalúo 0 en el t, x de 0 sería menos 1. Entonces, ¿qué estaríamos obteniendo acá? El x de 0 es menos 1. ¿Okay? Y aquí tendríamos que evaluar a 0. Okay. Entonces sustituimos 0. Y aquí también. 0. Vean que acá todo esto se cancela. Y obtengo que c a la 2 es menos 1. Porque esto es 0 a la 3 más 2 por 0 a la 2, todo esto es 0. Y cualquier constante por 0 es 0. Entonces todo esto se va a cancelar. Y vean que ya encontré una constante. En este caso es C2. Ya tengo a C2. Entonces, ya en X de T, como ya sé quién es C2, voy a sustituirla. Entonces C2 es menos 1. Y ahora, esta que yo encontré, voy a aplicar la otra condición. Vean que aquí sería el X de T es 5. Y tengo que evaluar T igual 1. Acá. Entonces sería 1 a la 3 más 2 por 1 a la 2
más la constante C1 por 1. Esto por 1 pues sería C1, entonces voy a dejarlo así, menos 1. Vean que aquí vamos a ver 1 a la 3 más 2 por 1 a la 2 menos 1 me da 2. Entonces voy a hacer todo el paso a paso. Aquí tendríamos que 5 es igual a 2 más la constante. Paso a restar el 2 y obtengo que 5 menos 2, resto el 2, que está sumando, y esa sería la constante. 5 menos 2 es 3. Entonces la constante C1 es 3. Entonces, vean que acá, nada más tomo la expresión que me están consultando, que me hace la pregunta, y la constante C1 es 3. Vean que ya a partir de ahí encontramos quién era X de T, que era lo que nos estaban preguntando. Entonces, de esta forma planteamos y resolvemos los problemas de valor inicial o frontera. Ahora, vamos a ver el primer método de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos primero que ver qué es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Este es el primer tema general sobre las ecuaciones que vamos a empezar a resolver. Ya vimos cuáles son las ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones que tienen diferenciales, es decir, derivadas. Son ordinarias. Recuerden que estaban las ordinarias o parciales. Las ordinarias eran las que dependían de una sola variable. Y de primer orden, recuerden que este era la derivada. Entonces, lo más que vamos a tener acá es la primer derivada involucrada en la ecuación. Entonces, en esta sección vamos a estudiar las principales técnicas para resolver este tipo de ecuaciones. Y la forma va a ser y' igual a una función que depende, en este caso, x, y. X la variable independiente y y sería la variable dependiente, que es la función como tal. Entonces, vamos, como les digo, a trabajar o a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Hay varias técnicas o métodos para resolver. Depende de la forma que tenga. Entonces, vamos a centrarnos en la forma y a partir de eso vamos a poder elegir entre algún método. El primero es ecuaciones diferenciales en variables separables. Este es el primer método. Entonces, yo voy a tener una ecuación diferencial de primer orden y la idea es que yo voy a tener una ecuación que utilizando diferenciales va a ser una función que depende de x y voy a tener el diferencial de x, más otra función n que depende de x y y, acompañada por el diferencial de y. Y esta va a estar igualada a 0. Esa es la forma general que va a tener nuestra ecuación diferencial. La idea es que esta ecuación se puede llevar de esta forma. Entonces, ¿qué significa eso? Que originalmente para identificarla, yo voy a tener una función que depende de dos variables, x y y, una con el diferencial de x y otra con el diferencial de y. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como dice la palabra, el método es variables separables. O sea, no puedo tener involucrada a una función que depende de x y y con el diferencial de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A tratar de llevarla a una forma donde tenga una función que depende de x con el diferencial de x, más una función que dependa de y con el diferencial de y está igualada a 0. Entonces, vean que la forma es, de nuevo, función con dos variables, x, y, con un diferencial. Y lo mismo para el otro caso. Voy a tratar de simplificarlo de tal forma que me quede una función que depende de x con el diferencial de x, más una que depende de y con el diferencial de y. Y siempre igualada a 0. La idea de este método es
dejar en un lado del igual una función y del otro lado la otra, con sus diferenciales. Entonces vamos a ver. Vean que aquí dice f y g son funciones que dependen únicamente de las variables x y y respectivamente. F depende de x y g depende de y. Entonces, si yo puedo expresar esa ecuación de esa forma, voy a decir que esta ecuación, que le llamé asterisco, es de variables separables. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, esta ecuación puede ser resuelta por integración directa. De hecho, sí. Con esa integración voy a obtener una solución general. Recuerden que la solución general es la que tiene las constantes. En este caso va a representar una familia de curvas que tiene un parámetro, en donde la función desconocida va a quedar expresada de manera implícita. Pero nosotros vamos a ir trabajando con el método de separación de variables. Entonces, vean acá, tengo que determinar la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tratar de dejar en un lado del igual lo que tenga una variable y del otro lado lo que tenga la otra variable. Entonces, vean que ya yo tengo el diferencial de y arriba. Y este que está abajo, entonces voy a pasar este diferencial de x a multiplicar al otro lado. Voy a ir haciéndolo paso a paso. Tendríamos de y es igual si pueden lo hacen en un mismo paso, pero yo voy a ir poquito a poco. 6x a la 2 más 1 sobre 3 menos 2y, y aquí está acompañado ahora sí con el diferencial de x. Este 3 menos 2y, vean que yo busco que quede una función que dependa de y con su diferencial. Entonces, vean que lo que hago es pasar ese 3 menos 2y a multiplicar al diferencial de y. ¿Y qué me queda a la derecha? El 6x a la 2 más 1 con el diferencial de x. Entonces, vean que la idea es dejar de un lado del igual lo que tenga una misma variable y en el otro la otra variable. ¿Ok? Entonces, después de haber separado las variables, vamos a integrar en ambos lados del igual. Entonces, si yo integro en la izquierda, vean que evidentemente la expresión de la izquierda depende de y. Por eso, a ver, depende de y. Por eso aquí me queda 3 menos 2y por el diferencial de y. Simplemente aplicar la integral acá, porque ya tengo el diferencial. Y en la derecha, de nuevo, aplico la integral. En este caso sería con respecto a x, de 6x a la 2 más 1. Y listo, voy a empezar a integrar. Integrarlo de la izquierda. Recuerden que cuando nosotros integramos debemos agregar una constante. Entonces, aquí sería 3y menos y a la 2. Vean que aquí ya yo vi la integración simplificada. Ustedes la pueden hacer por aparte para que vean que así quedaría. Recuerden que sumamos una constante. Voy a llamarle segundo. Ahorita les hago una aclaración. Igual, y ahora integro lo de la derecha. La integral de lo que está a la derecha sería 2x a la 3 más x. De nuevo, más una constante. ¿Cuál es la aclaración que quería hacerles yo acá? No hace falta, en este caso, estar agregando las constantes cada vez que integramos. Simplemente integramos y en alguna de ellas voy a agregar la constante. ¿Ok? No hace falta, de nuevo, agregar constante 1 y constante 2, constante 3, constante 4, sino que cuando yo integro una izquierda y derecha, que no se me olvide agregar la constante al final. Y ya lo asumo como si fuera una única constante. Entonces, vean que acá ya obtuve la solución general que me estaban pidiendo. Entonces, en este caso, vean que esta es la solución
es general porque me queda una constante. Y es implícita porque no tengo totalmente despejado el X o el Y. Depende de las dos variables. Entonces vean que el método de separación de variables consiste en separar las variables, en una variable en cada lado del igual, y aplicar la integración en ambos lados, y que no nos olvidemos de la constante. Y listo. Ya resolvimos nuestra primera ecuación diferencial. Vamos a resolver esta otra. En este caso tengo x por y' menos y igual a 3x a la 3y. Entonces, tienen que asustarse. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a copiar esta ecuación diferencial. Y lo primero que hago es cambiar el diferencial. Y', recuerden que tengo x y y como variables. Y si estoy derivando y, es porque esto es una función. Vamos a ver. Esto es una función y, entonces derivo y con respecto a la otra variable que tengo, que es x. Entonces, listo. ¿Cuál es mi trabajo? Recuerden, voy a despejar. Voy a tratar de dejar el diferencial de y en un lado y el diferencial de x del otro. Entonces, antes de poder yo despejar este diferencial, pues tengo que quitar este menos y. Entonces voy a pasar ese menos y al otro lado a sumar. Porque si no, yo no puedo pasar a multiplicar este diferencial. Entonces, este pasa a sumar. Listo. Ahora sí. Vean que la idea es dejar el diferencial de x con la función que está en términos de x. Pero esta función no está en términos de x. Pero no sé si pueden notar que yo puedo sacar a factor común el y. Entonces, si saco a factor común el y, aquí me quedaría el y por 3x a la 3 más 1. Vean que tengo que sacar el y a factor común. Y ahora sí, voy a subir ese diferencial de x. Entonces, aquí me estaría quedando x de y igual a y por 3x a la 3 más 1. Y el diferencial de x lo pasé a multiplicar al otro lado. ¿Ok? Entonces, todavía aquí hay algo que no calza, recordemos. El diferencial de y tiene que ser con una función que depende de y el de x con una que dependa de x. Entonces, no sé si pueden ver que yo puedo pasar este y a dividir acá. Y este x lo paso a dividir al otro lado. Entonces, nos quedaría que, vamos a ver, nos estaría quedando acá que esto es de y sobre y. Igual, aquí me quedaría 3x a la 3 más 1 por el diferencial de y. De x, perdón. Diferencial de x. Y aquí pasaba el x a dividir. Entonces ven que aquí sí tienen que practicar bastante los despejes. ¿Ok? Y puedo simplificar esto un poco más. Yo puedo distribuir este x acá. Entonces me estaría quedando. Vean qué pasa si yo distribuyo ahí el x. 3x a la 3 sobre x. Eso es 3x a la 2. Porque se cancela una x. Más. Y aquí me queda 1 sobre x. Por el diferencial de x. Y ahora sí. Vean que ya dejé de un lado las y. Y del otro todo lo que tiene x. Con sus diferenciales. Entonces, integramos en ambos lados. Si yo integro en la izquierda, el de y con respecto a y, y en la derecha debería integrar todo el 3x a la 2
más 1 sobre x con respecto a x. Entonces, recuerden, esta es la integral de 1 sobre y. La integral de 1 sobre la variable, recuerden que es el logaritmo natural, estas son integrales directas, logaritmo natural en valor absoluto de y. Recuerden que la constante la agrego en la derecha, para no estar agregando siempre. Aquí sería integrar 3x a la 2 y luego 1 entre x. Entonces aquí sería x a la 3 entre 3. Me quedaría x a la 3, integral de 3x a la 2, más, y recuerden, si voy a integrar 1 sobre x, es logaritmo natural en valor absoluto de x. Y recordemos, tenemos que agregar la constante. Entonces, vean que acá yo puedo dejarlo de esta forma. ¿Ok? Porque, pues de aquí apliqué la integración en ambos lados del igual.